Y ya seguimos aquí con la primera entrevista. Lo decíamos antes de la pausa. Tenemos con nosotros a Fernando Pereira en un día importantísimo en donde, bueno, estamos a punto de vivir otra de las grandes jornadas democráticas de nuestro país, que es la asunción de una nueva presidencia. En este caso, el Frente Amplio vuelve al gobierno de mano de Yamandú Orsi en la presidencia y Carolina Cose en la vicepresidencia. Bienvenido, presidente del Frente Amplio. Un placer estar con ustedes. Sí, es un día importante. Hoy la gente empieza a sentir que va a haber un cambio, que tiene una esperanza, que tiene anhelos de cambio en políticas que son sumamente importantes para cambiar la vida de los uruguayos y de las uruguayas. La esperanza requiere audacia, decía Galeano, y el gobierno del Frente Amplio la ha tenido en la conformación de su gabinete, la ha tenido en el armado de su gobierno, la ha tenido en la priorización que Orsi ha dado a sus ministros sobre los temas que son de relevancia política para el primer año de gobierno, y sobre todo la ha tenido en que logró volver al gobierno apenas 5 años después de haberlo perdido. Y esto siempre es mucha organización, mucha militancia territorial, mucha conversación con los vecinos y vecinas, y además tenemos una confianza plena en que nuestro presidente Yamandú Orsi y nuestra vicepresidenta Carolina Cose puedan encauzar cuestiones que están complicadas en el país y otras fortalecerlas, como lo ha planteado Yamandú. Venimos a cambiar aquellas cosas que están mal. Si hay cosas que están funcionando, no hay ninguna razón por las cuales cambiar. Si hay cosas que están funcionando mal, no hay ninguna razón por las cuales dejarlas, ¿no? Pereira, usted se comprometió, o por lo menos era lo que había planteado, a no tomar ninguna responsabilidad de gobierno y mantenerse al frente del Frente Amplio como una fuerza que va a acompañar al gobierno pero no gobernar. Y lo está manteniendo, no ha aceptado, imagino que habrá tenido propuestas para ocupar distintos roles de gobierno. Sí, es mi tarea, es por la que me eligieron en una elección de 130.000 personas, una cantidad muy importante de ellas. Bueno, pues estamos acostumbrados a ver políticos que dicen una cosa y después hacen otra. Cuando un político hace lo que dice, este es mi lugar, ¿viste? Yo siento que este es mi lugar. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, cuánto tiempo dependerá mucho de si los frente amplistas comparten la gestión. Pero intentaron que ocupara lugares en este gobierno. Bueno, siempre alguien habla con uno, pero claramente que yo tenía una definición muy clara de que no iba a dejar la presidencia del Frente Amplio en los siguientes 2 años. Eso va a pasar y después veré si sigo un poco más y si los frente amplistas lo entienden. ¿Y cuál es el papel ahora de Fernando Pereira? Porque usted cuando llegó dijo, no, hay que volver a tomar ese contacto con la gente, hay que salir al interior, hay que escuchar, hay que reconocer los errores. Y creo que eso se dio. El Frente Amplio vota muy bien en muchísimos departamentos y en algunas localidades. Ahora bien, que se consigue ese contacto con la gente, que se toma en cuenta la opinión de muchos uruguayos, que se logra el poder. ¿Cuál es la función ahora en esa articulación? Bueno, la misma. El Frente Amplio no va a dejar de visitar los territorios. Si en el periodo pasado de 3 años pudimos visitar 308 localidades, no vamos a visitar menos de 308 localidades en este periodo de 2 años. Tenemos una planificación con senadores y senadoras y miembros de distintos lugares del Frente Amplio para cubrir la necesidad que supone ir, hablar, escuchar, intercambiar, trasladar al gobierno las preocupaciones de los vecinos de cada localidad, porque esa es la mejor forma de hacer política para cambiar la realidad de un pueblo de menos de 5.000 habitantes, de un pueblo de menos de 500 habitantes, de una capital departamental que tiene determinadas carencias. Por un lado, eso también lo va a hacer el gobierno, pero la fuerza política tiene la obligación de hacer política. El gobierno tiene que gobernar para todos los uruguayos y uruguayas. Y yo eso es lo que le pido a Yamandú, y Yamandú lo ha dicho con claridad. Pero el Frente Amplio tiene la obligación de fortalecer la mejor herramienta política que nosotros consideramos tiene el Uruguay para cambiar la realidad. Pero ahí va a haber un gran desafío también, ¿no? Porque el gobierno muchas veces se puede comer a la fuerza política, ¿no? Ahí va a haber una tarea especial y un desafío especial para usted particularmente. Sí, ¿no? sí. Yo creo que si todos entendemos que el gobierno tiene unas tareas específicas que están comprometidas con un programa y propuestas que se hicieron en el Real de San Carlos de Colonia, si el Parlamento tiene una tarea específica que es no solo legislar, sino discutir sobre las cuestiones del país, pero tiene una tercera, que es tener contacto con la gente. El parlamentario tiene que tener contacto con la gente. Y si el Frente Amplio enciende su tarea,
que no es ni la de gobernar ni la de legislar, es la de sintetizar políticamente las cosas que el gobierno está haciendo, que el Parlamento está haciendo, para que la sociedad uruguaya entienda por dónde va el Frente Amplio, entiende cuáles son los cambios que está haciendo el gobierno del Frente Amplio y a qué sectores van a beneficiar y por qué. Si esa tarea la hacemos bien, seguramente va a haber gobierno para construir un ciclo progresista. Pereira, en segunda instancia, nosotros pensamos en un instituto de la ciudad, es decir, el Frente Amplio viene gobernando Montevideo por 35 años, todo indica que va a volver a ganar la elección departamental, probablemente muchos de los municipios de Montevideo, probablemente gane varias intendencias en el interior. Nosotros queremos empezar a pensar todas las ciudades del país y para eso tenemos un equipo técnico y político, pero que tiene que transformarse en instituto, es decir, que haya una usina de ideas dentro del Frente Amplio que sea capaz de brindar la información de calidad a cualquier candidato a un municipio o a una intendencia de cualquier departamento del país. Y para eso hay que conocer cada lugar del territorio y el que lo conoce mejor es el que vive en él. Entonces en Montevideo serán los que viven en Montevideo, en Rivera serán los que viven en Rivera, pero con mucha experiencia acumulada de gobiernos departamentales que el Frente ha tenido de 2005 para acá en el interior y desde el 89 en Montevideo. Entonces, digamos, si ya tenemos una experiencia acumulada, es necesario esto construirlo en una usina de ideas, en un instituto que probablemente se llame Mariano Arana, de la misma manera que fortalecer la parte de formación política de los cuadros del Frente Amplio, ahí pensando en la política a largo plazo. Por un lado hay una decisión de Orsi sumamente acertada, que es que en todos los gabinetes hay compañeros nuestros y compañeras nuestras que tienen menos de 40 años, y ahí se está preparando el recambio para el caso que le toque gobernar el Frente Amplio, y nosotros esperamos que sí, y esos recambios no hay otra forma que hacerlos dentro del campo de juego, como decimos los futbolistas, dentro del gobierno. Entonces puede haber ministros y subsecretarias con mucha experiencia, pero luego hay directores que son muy jóvenes, incluso hay subsecretarios y ministros que son muy jóvenes y que están haciendo experiencias de gobierno porque son muy potentes a la hora de llegar a ese lugar. Nosotros estamos muy conformes. Por el otro lado, el Frente Amplio tiene que formar esos cuadros para dirigir al partido, pero también para, en su momento, poder contribuir al gobierno nacional, que es lo más revolucionario que puede hacer un partido, llegar a un gobierno para cambiar la vida de la gente. Pereira, creo que todos los presidentes dejan algo en la memoria, ¿no? Y me acuerdo de Tabaré Vázquez, y cuando pienso en Tabaré Vázquez se me vienen a la mente los consejos de ministro a cielo abierto en diferentes localidades. Escuché por ahí que el Frente Amplio le iba a pedir a Yamandú Orsi que se pudiera retomar esa posibilidad. ¿Le parece que sería un buen mecanismo a tomar? Yamandú Orsi tiene muchas características. Una de ellas es que claramente es un armador de equipo, claramente es una persona dialoguista, claramente es una persona muy formada para gobernar. Canelones lo transformó de cabo a rabo entre Marcos y él. En 20 años es otro Canelones, pero no Ciudad de la Costa, no Costa de Oro. Todo Canelones tiene mejoras sustanciales desde todo punto de vista. Ese hombre tiene otra virtud, a su capacidad intelectual, a su capacidad de armar equipo. Es una gran persona. Es un presidente que es una gran persona. Entonces, digamos, cuando uno piensa en Yamandú, piensa en un presidente de cercanía. Es decir, su facilidad para hablar con la gente, para abrazar a un vecino, para escuchar la problemática, es gigantesca. Si el gabinete tiene que ser a cielo abierto, que yo pienso que sí, pero él tendrá otra opción o no, cualquiera de las alternativas que él elija va a ser en contacto con la gente. O sea, yo descanso tranquilo en que no vamos a tener a un presidente en la torre ejecutiva 24/7, que también hay que estar, sino que vamos a tener un presidente en contacto con la gente, ya sea a través del gabinete como a través de su propia presencia en territorio, que es muy importante para la gente. La gente, escuchar al presidente decir cosas de su lugar, le importa. Y para la democracia uruguaya eso ha sido muy importante, ¿no? ¿Puede llegar a incidir este triunfo del Frente Amplio en las elecciones nacionales a nivel departamental o usted piensa que son dos lógicas de votación diferentes? Hay un viento, sí. ¿Sí? Cuando se gana hay un viento a favor y cuando se pierde hay un viento en contra. Si ese viento es lo suficientemente importante para hacer ganar, siempre depende del lugar, siempre depende de cuánto bien hiciste las cosas como partido, pero hay un viento a favor. Nosotros tenemos hoy 7 o 8 departamentos donde vamos adelante en las encuestas. Esto hace 5 años no sucedía. ¿Eso quiere decir que se va a mantener de acá al final de la campaña? No, no quiere decir eso. Quiere decir que el Frente Amplio le compite de igual a igual en lugares que han sido bastiones blancos durante toda la vida y que probablemente pueda haber sorpresas producto de
de la esperanza que se ha construido en el pueblo, de la ilusión, de las medidas que el gobierno va a anunciar el 1 de marzo, de la gestualidad de Orsi en el vínculo con la sociedad, de la gestualidad del gobierno entrante, de la potencia del Consejo de Ministros. Hay muchas cosas que tienen entusiasmada a la gente, por eso la consigna del Frente Amplio en esta etapa ha sido bienvenida esperanza. Yo me tomo el ómnibus para ir de mi casa al Frente Amplio y en ese trayecto converso con la gente conversa conmigo y me plantea la esperanza. Y a todos mis compañeros. Bueno, también usted había dicho que tenía que parar la joda, ¿no? Lo dijo en esos términos. ¿Qué te parece a vos? ¿A qué apuntaba directamente? Yo estaba hablando de la Intendencia de Artigas, fue claro el discurso. Dije, alguien da horas extras que no se hacen, que no se controlan, alguien usurpa la Intendencia y luego quien va a ser candidato del Partido Nacional dice que si gana va a colocar a quien hizo toda, aparte de quien hizo toda esa joda, como secretaria general, la gente va a parar la joda, la va a parar. Si usted coloca a los amigos, a los vecinos a trabajar en la intendencia de la cual ganó, la gente eso no le gusta. Si todos los partidos tenemos en nuestro programa que la gente entre a las intendencias por concurso y por sorteo, pero cuando se va a votar en el Parlamento no lo vota el Partido Nacional. La gente no quiere eso. La gente quiere que haya transparencia. Todo lo que pasó en este periodo tuvo mucha turbiedad, todo no, los casos que tuvieron turbiedad. Digamos, a la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta que no quede claro quién rompió el expediente del caso Marcet. Porque hasta ahora no se ha dicho. Todo hace suponer que es la FLUF, pero todavía no llegó el Poder Judicial a laudarlo, pero se sabe que se rompió un expediente, porque lo dijo una miembro del gobierno anterior, Carolina H. A la gente no le gusta eso. Y se podrá enojar Da Silva, pero el mismo Da Silva después lo manda a tomar Bascolé. O sea que un rato se enoja conmigo y un rato se enoja con la verdad. Y la verdad es que eso fue una joda, que involucró varios cientos de miles de dólares con una discrecionalidad absurda, como fue una joda entrar a todos los ediles de Aire Fresco a Salto Grande. Fue tremenda joda. Y a los uruguayos finalmente hay que hablarle de igual a igual. Si es una joda algo, cualquiera se da cuenta que eso fue una joda. ¿Cómo los ediles van a ser los trabajadores estables de la plantilla de Salto Grande? Sin concurso, sin sorteo. Entonces, digamos, yo no me arrepiento. Después hay senadores que se ponen nerviosos, ansiosos, y son los mismos que pueden llevar a Tribilín a un tablado, ¿no? No respetan a nadie ni a nada y creen que tienen autoridad moral para pedir ese respeto. Entonces, digamos, yo respeto a todos los senadores del Uruguay, pero tiene un límite, que es que respeten al Frente Amplio. ¿Cómo valora usted el gobierno saliente? Fracasó. Fracasó. Como no rescata nada del gobierno. No, eso no rescato nada. Un gobierno tiene unas cuestiones que son esenciales. ¿Qué le pasó a los trabajadores en el periodo? La mayor parte perdieron salario. Más de 4.500 millones de dólares. En el último periodo recuperaron 2 puntos y moneditas. 5 años la gente gana 2% más. En los periodos del Frente Amplio, 15 años, ganó 56% más. ¿Qué elegiría a los trabajadores? El que le dio promedio 6% anual, un poco menos, 6% anual, 4,5, 5, o al que le dio 0,5 anual, pero además le hizo perder los primeros 3 años. Si uno mira la pobreza y la pobreza infantil, bueno, la ministra se podrá pelear con el INE. Hasta hace poco cualquiera que nombrara al INE en forma dudosa lo cuestionaban de arriba abajo, ahora lo cuestiona la ministra. Se pelea con el Consejo Asesor Fiscal, pero la realidad fiscal del Uruguay es negativa. No cumplieron con lo que prometieron. Y no solo tenemos el mismo déficit fiscal de 2019, tenemos 9 puntos más de deuda. Como ustedes han visto, le deben al Ferrocarril Central, yo qué sé. Ahí parecería que hubo un acuerdo para pagarle, según dicen el consorcio de empresas. Veremos cuando lleguemos al gobierno de qué se trata. Pero sí, lo cierto es que no han pagado. Alejandro Sánchez creo que dijo, nos dejan un paquetito. ¿Un paquetito? Un paquetón. Le pregunto cuando nosotros pensamos en 160 millones, es mucho dinero que este gobierno se comprometió a pagarle a las empresas. Si usted mira la situación de ACE, no hay medicamentos en los hospitales, los tiempos de espera son gigantescos. Si uno mira la pobreza infantil y que creció en determinar, ¿y cómo puede decir que un gobierno fue exitoso? ¿Cómo puede decir que eso es una Ferrari si el país creció a menos de 1 punto por año durante 5 años? Realmente es muy difícil de sostener. Entonces, desde nuestro punto de vista... es el crecimiento por lo general, desde nuestro punto de vista, bueno, en los gobiernos nuestros el promedio fue bastante más grande.
También hubo un contexto de pandemia, de sequía y demás, ¿no? No, yo no digo nada. Digo que un gobierno que nos prometió una cantidad de cuestiones vinculadas al acuerdo con los demás partidos, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con Cabildo Abierto, luego cuando uno lee ese documento y lee la realidad es porfiada y le dice que a la gente le va peor. Y si no, no hubieran cambiado de gobierno. Porque cuando decían, reelegí un buen gobierno, estaban usando todo el potencial que se suponía que la calle Pou tenía y la gente no lo reeligió. O sea, el Frente Amplio le ganó a todos estos partidos sumados por 93.000 puntos. Pero increíblemente él tiene un buen nivel de aprobación. Claro que sí, pero él. Pero usted dijo que fue el gran derrotado de la calle Pou. Y es el gran derrotado. Si yo digo, vamos a reelegir a Diego Aguirre en Peñarol y no lo eligen, es el gran derrotado. Bueno, Si pero yo no digo, era él el candidato, ¿no? Pero si yo digo, vamos a reelegir el gobierno, pero todos decían, vamos a reelegir el gobierno de la calle Pou. Le ponían en la foto con la banda presidencial, que no es el límite, es cruzar todos los límites. Pero vamos a suponer que no. Generaban la idea de que era la continuidad de Luis Lacalle Pou y la gente no lo votó. Sí, el segundo piso no me de van a decir que porque transformaciones. no entendió que se suponía la continuidad de las políticas de la calle Pou, porque yo no subestimo al pueblo. La gente entendió que había otro proyecto nacional y popular muy superador del gobierno de la calle Sí, ahí Pou. también hubo un manejo, hablando de temas políticos, hubo un manejo en cuanto a la elección también de la fórmula, ¿no? Por ejemplo, en la elección pasada daba la sensación de que no fue prolija la elección del Frente Amplio y eso le costó caro. Y en esta oportunidad creo que la elección no fue prolija en el Partido Nacional y termina también costando caro. También es fácil echarle la culpa a Ripoll. No es que la eligió el Espíritu Santo. A mí no me van a decir que toman decisiones de ese volumen sin consultar a las principales autoridades de partido y de gobierno. Entonces, digamos, cuando se toma una decisión de ese tipo, Bueno, fue una se decisión de Álvaro Delgado. toma sin ninguna consulta. Bueno, Quiero es lo volver, que- es lo que Pereira, dicen. Yo no hablo con Dios, pero le aseguro que sin ninguna consulta no. Ahora, luego, echarle la culpa a Valeria Ripoll es la más fácil. Porque usted dice, me saco todos los problemas echándole la culpa a la que convidé para ver si le sacaba votos al Frente Amplio. Y la realidad es que la gente no votó una forma de gobernar. Ahora, el Frente Amplio tiene que demostrar que hay otra forma de gobernar que puede tener continuidad. Y ese es un gran desafío del Frente Amplio. Y es un desafío que lo tiene que hacer por un lado el gobierno, pero que tiene un papel muy importante para jugar el Frente Amplio. Que no siempre es de alta exposición. Probablemente la mayor parte de las cuestiones sean de baja exposición pública, pero de gran importancia política en los territorios, ¿no? Pereira, quisiera volver un poquito a lo que es lo que se viene con el Frente Amplio hacia adelante, ¿verdad? Que es la expectativa que tenemos todos los uruguayos de este próximo gobierno. Hay algunos chascarrillos ahí que se han dado con el tema con la opinión de Gabriel Odone en relación a la desindexación salarial. Pero por otro lado nos encontramos también con una situación en donde, lo decía recién usted, están tomando un gobierno que tiene más deuda, que tiene el mismo 4% de déficit sobre el PBI que tenían en todo caso en el 2019 y se esperaba que fuera menor, con una inflación baja. Entonces, tenemos a un próximo ministro de Economía que es un técnico, un experto, que ha escrito incluso mucho, pero además es una voz conocida en el mundo técnico de la economía. ¿Cómo se va a poder llevar esto de darle el don de poder dentro del Ministerio de Economía, de que su voz sea la voz de la economía del Frente Amplio y del próximo gobierno? Y a la vez, de pronto, no estar de acuerdo en algunos elementos que son cruciales a la hora, por ejemplo, de pensar en los salarios de los trabajadores que, como bien decía, vienen en un deterioro en los últimos años. Entonces, por ahí, ¿por dónde están los acuerdos a la propia interna del Frente Amplio y del próximo gobierno? Es todo lo que vos dijiste, Odone, pero además es Frente Amplista. De una familia Frente Amplista, de una militancia Frente Amplista juvenil, de un compromiso Frente Amplista a lo largo de toda su vida. Obviamente su tarea profesional le impedía hacer política partidaria, pero nunca dejó de ser Frente Amplista. Esto no quiere decir, para nada, que su fase técnica la tenga que tener en cuenta arriba de la mesa, pero también es consciente que tiene que cumplir con un programa del Frente Amplio y con medidas que Yamandú propuso en el Real de San Carlos. Con lo cual, digamos, sobre los salarios, veremos cuál es la pauta y la forma. Lo que hay que garantizarle a los trabajadores es que no van a tener pérdida salarial. Esa es la primera garantía que hay que dar, con la fórmula que se elija. Yo no estoy enamorado de ninguna fórmula,
De hecho, hace mucho tiempo que en términos de inflación pasada, los salarios están desindexados. Hace bastante tiempo, una década. De esto nadie parece hablar, pero es así. Y luego tiene correctivo, con lo cual el trabajador no pierde. Si es esta fórmula u otra, los trabajadores tienen que tener la tranquilidad de que no van a perder salario durante los gobiernos del Frente Amplio. ¿Y cómo se va a lograr dentro de este déficit y la dificultad que hay hoy para justamente hacer crecer los salarios, mejorar los temas de pobreza, mejorar lo que tiene que ver con la economía de nuestro país y a su vez la competitividad? ¿Por dónde cree que tienen que ir esas políticas macroeconómicas que permitan crecer pero mejorar en equidad y dejar de estar en esa situación de desigualdad que la hemos visto también en las estadísticas? Bueno, por un lado, crecer. Uruguay tiene que crecer. ¿Por dónde podríamos crecer? ¿Cómo se puede apoyar a la Puede crecer empresa por sin el riego, deteriorar a los puede crecer por trabajadores? mejor competitividad, puede crecer por mayor formación profesional, puede crecer por inserción internacional. El otro día escuché una brillante entrevista a Lubetkin que planteaba cuáles eran las prioridades de la política exterior y el vínculo entre Estado y Estado. Y una clara es que el comercio del Uruguay tiene que ser mayor. Es que tenemos que tener no solo mayor cantidad de mercados, sino mayor cantidad de cuestiones que el Uruguay venda con valor agregado. Entonces, ¿se puede hacer esto? Y claro que se puede hacer. Ya de hecho se ha hecho. En otros momentos del Uruguay, entre 2005 y 2015, el Uruguay tuvo un crecimiento explosivo, el Uruguay tuvo capacidades para distribuir, para disminuir la pobreza en términos sustanciales, para atender a los uruguayos que no veían en el hospital de ojos, para cambiar la matriz energética, para darle a cada niño una computadora, para generar un sistema nacional integrado de salud. Es decir, cuando a nosotros no nos va a ganar la desesperanza porque no pudimos agarrar nunca un peor gobierno que el que agarramos en 2004. Nosotros teníamos un país que venía fundido de la crisis de 2002, que tenía poca credibilidad en su sistema financiero, un PIB ridículo, el salario de las maestras que realmente era muy deficitario, y logramos duplicar el salario de las maestras en menos de 10 años o cerca de 10 años, logramos mejorar la inversión pública en educación, logramos mejorar la inversión pública en salud. Entonces no es que no se pueda hacer, hay que tener políticas que efectivamente nos lleven a crecer para poder distribuir, como se ha dicho a lo largo de toda la campaña. Y estamos convencidos que no vamos a encontrar problemas, no vamos a encontrar la deuda de ACE, sí, nos vamos a encontrar la deuda de ACE. Nos vamos a encontrar que tienen ahora una deuda de 160 millones con el Ferrocarril Central, sí. Nos vamos a encontrar otros organismos que tienen deuda, nos vamos a encontrar con el contrato de Arasatí. Pero aún todas estas dificultades sumadas no tienen nada que ver con la crisis 2002, que nosotros la vinimos a agarrar en 2005, porque eso había roto a la sociedad. Bueno, ahora tenemos una tarea que es difícil, pero que la vamos a cumplir, que es la de crecer para poder distribuir de manera lógica y equitativa. Es intentar tener un nuevo modo de desarrollo nacional, y para eso contamos con el empresariado uruguayo, con los trabajadores uruguayos, con la academia, para poder pensar cadenas de valor en donde el Uruguay sea competitivo en el mundo, para pensar mercados en donde Uruguay pueda ingresar con esos productos que el valor agregado que puede dar la inteligencia, la innovación, la ciencia, pueden terminar siendo un beneficio para el Uruguay del futuro, ¿no? Y el Uruguay del futuro empieza mañana, ¿no? Y en clave departamental, Pereira, pensando en algunos de los problemas que tienen determinadas localidades también, ¿cómo el Frente Amplio va a encarar esta recta final de cara a las elecciones? Y también, ¿en qué departamentos usted visualiza que tiene chances realmente? Porque hoy, por ejemplo, el diario El País titulaba acerca de Colonia, que ha sido un bastión nacionalista desde el año 58. ¿Usted qué departamentos visualiza con chances? Lo primero que le quiero decir, todos los cuatro acá somos jóvenes, pero usted es más joven que yo, un poquito, lo que eran las intendencias antes de que llegara el Frente Amplio. Manejaban un presupuesto ridículo porque recibían del Estado Central un presupuesto ridículo. El Frente Amplio llegó a agarrar intendencias que no tenían caja. La intendencia de Rocha, la intendencia de Canelones. Es decir, no podían pagar, no tenían nada con qué pagar. Y el Frente Amplio hizo un cambio desde lo que le entrega a las intendencias por distintas variables para que las intendencias pudieran hacer obras que cambiaran la vida de esos departamentos. Y las cambiaron. Y las cambiaron porque hubo una lógica descentralizadora del Frente Amplio en el Uruguay. Al Uruguay le importó cómo vive un ciudadano en una capital del interior, en una ciudad, en un pequeño centro poblado. Y eso el Frente Amplio no lo va a cambiar.
gane quien gane las intendencias. Nosotros las vamos a disputar todas. Somos conscientes, porque también trabajamos en base a evidencia, como ustedes saben, y lo hemos hecho durante estos 3 años, que tenemos posibilidades en varias. ¿Cuáles de ellas se van a concretar? Y depende de cuán bien hagamos el trabajo a nivel nacional del Frente Amplio y también a nivel departamental. Y eso es un trabajo claramente territorial. Yo no puedo competir en Maldonado con plata con los candidatos Abella y bueno, ahora no me viene el otro candidato. Porque ya gastaron más en Maldonado de lo que el Frente Amplio va a ganar a nivel nacional. Va a gastar. Ya en cartelería tienen una inversión de cientos de miles de dólares. ¿Usted cree que la cartelería realmente atrae votantes? Bueno, por algo la gente la compra. Si no, no la compraría. Si nosotros creyéramos que los minutos de televisión no tienen ninguna incidencia en la campaña electoral, no compraríamos. Bueno, pero le pongo Si un nosotros ejemplo, ¿no? creemos que la inversión en redes sociales no tiene ningún sentido, no la compraríamos. Si nosotros no entendiéramos que el diseño de la campaña no tiene valor en la campaña, no lo pagaríamos. Si pagamos todas estas cosas es porque entendemos que tienen determinación sobre determinado segmento de votantes que luego son quienes definen la elección. Entonces, ¿la cartelería va a definir la elección en Maldonado? No, pero la ventaja que tienen en relación con nosotros es brutal. Ahora, cuando se presenten los minutos de televisión que hubo en la elección interna, no le quiero decir la diferencia que usted va a encontrar entre los partidos que integran la coalición republicana y el Frente Amplio. Enorme. Entonces, digamos, aún con esa diferencia enorme, es posible ganarles. Aún con esa diferencia enorme, están teniendo temores de que el Frente Amplio le gane. Aún con esas diferencias económicas, nosotros le vamos a ganar varias intendencias, pero vamos a competir por todas y por todos los municipios que son fundamentales para la vida de la persona que vive en él. Nosotros visitamos municipios de pocos cientos de personas. La gente conoce más al Consejo Municipal y al alcalde o a la alcaldesa del lugar que a las principales figuras nacionales. Entonces, esa descentralización que también empujó el Frente Amplio, hay que revalorizarla para pelear no solo los gobiernos departamentales, sino los gobiernos locales, porque ahí también se cambia la vida de la gente. Bien. Fernando Miguel Abella y Rodrigo Blas. Rodrigo Blas. Los candidatos de Maldonado. Rodrigo Blas, el que colocó más carteles que Abella anda con la camioneta, ¿sabe con avioneta, ¿sabe lo que sale una hora de avioneta? Entonces, digamos, eso es cuando la política, viste, tiene ribetes de excesivo gasto. Alguien que vive en Maldonado no debe comprender cómo se está gastando esa fortuna. Pero es ahí y en muchos departamentos del interior, donde la inversión que se hace en la campaña no se puede justificar por el pago del voto que da la Corte Electoral. Quedó clarísimo. Bueno, Fernando, que sea una gran jornada mañana. La verdad que creo que todos estamos felices de vivir en Uruguay, que el traspaso presidencial se haga con tanta normalidad y que no solamente lo celebren quienes ganaron, ¿no? Porque creo que de alguna manera... yo he conversado con pila de gente, quien votó distinto ve esto y dice qué bueno que es vivir en Uruguay. En general tenemos una práctica democrática que es muy potente y que es enorgullecedora de la totalidad de los uruguayos. Me refiero a que hay un cambio de gobierno y todos lo estamos viviendo como una etapa importante. Vamos a vivir el periodo más largo democrático del Uruguay, ya luego de una dictadura sangrienta que todavía tiene dolores. Va a asumir un político experiente, un político con mucho conocimiento, un político armador de equipos y dialoguista, una persona intelectualmente muy potente, pero además va a asumir un gran tipo. Y eso genera esperanza en un pueblo que de alguna manera ha vivido dificultades en este periodo de 5 años. Entonces, que esa esperanza esté colocado entre nuestros votantes y entre los que no nos votaron, entre que le dieron el voto a la otra coalición, claramente que es muy bueno para un país que construye unidad entre la gente. En general no hay problema en ningún lado. Yo voy a todos lados solo, converso con la gente, converso con la gente que no vota a mi partido, lo hago el día que mire mi agenda y toda mi agenda sea en Frente Amplista, ese día dejo de hacer política. Gracias por estos minutos. Muchas La seguimos gracias en cualquier y momento. un abrazo a la audiencia.